CTVR, cadena de televisión Recobro, presenta Esencia. Entonces hoy tú le vas a decir al diablo que te entregue lo tuyo. Dile que te entregue tus hijos, tu matrimonio. Recobro. La vida que Dios tiene ahora mismo es de bendición, de prosperidad, de gloria. Reino. De ser realmente gente que busque el reino, gente que sea bienaventurada. Visión 2020. Profetizando sobre África, Europa, Asia, Australia, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Visión 2020. Bendecimos a toda nuestra gente en los 7 continentes de la tierra. Estamos en una nueva programación de lo que es Visión 2020, una nueva temporada milagrosa de Visión 2020. Carolina. Así es, aquí estamos nosotros, el apóstol Braulio, yo, Carolina Tejada, y la única persona que no está con nosotros es el apóstol Lucy Purute, que no pudo estar hoy, pero regresará pronto con nosotros y con ustedes. Pero nosotros hoy estamos entrando en una nueva palabra que yo sé que será de gran motivación para las personas que hoy están escuchando y mirando a Visión 2020 alrededor del mundo. Y el tema es pecado, muerte y Satanás. Y vamos a encontrar, vamos a ver y vamos a aprender mediante esa plática y que vamos a tener hoy, que los tres van juntos y son parte de cada uno de nosotros. Es una trinidad. Es una trinidad. Entonces, no se muevan, no cambien el canal, porque Visión 2020 va a regresar con un tema muy impactante. Acuérdense que es pecado, muerte y Satanás, aquí en Visión 2020. Para comunicarse con nosotros en la web www.vision2020tv.com, vía email vision2020tv@comcast.net, por teléfono al 610-372-3239 o al P.O. Box 102, Reading, Pensilvania, Estados Unidos de América, zip code 19603. Bueno, aquí en Visión 2020, el tema es pecado, muerte y Satanás. Eso puede ser que atemorice un poco a nuestros televidentes, pero no se atemorice porque vamos a explicarle muy bien este tema y sé que va a cambiar como usted ve, como usted piensa, va a cambiar completamente la mentalidad de usted que está hoy en casa mirando este programa. Sí, porque hay mucha confusión acerca de lo que es realmente el pecado. Lo que es el pecado, la persona se confunde y cree que el pecado simplemente es una mera acción de una persona. Pero aquí, en lo que vamos a hablar, vamos a descubrir realmente quién es ese el pecado. No, y dice que nosotros pensamos que el pecado como si fuera una cosa. El pecado es algo como que es algo que yo hago. Como una acción. Una acción. Y de verdad que no es una acción, sino que es un ser viviente. Claro, que es una identidad, que es un personaje. El pecado es un personaje, tiene cuerpo. Y eso se logra entender es en Romanos. Aquí yo tengo escrito que en Romanos 7:11 habla que el pecado, dice que el pecado engaña, mata, se adueña y también nos controla. Entonces, algo que haga esas cosas, dice engañar, matar, adueñarse, controlar, todo eso, una cosa no puede hacer eso, sino alguien es que lo logra, una personalidad, una identidad es que lo logra hacer eso. Entonces, esa persona viviente, que es el pecado en nosotros, ¿es quién, apóstol? Entonces, es el diablo. Es el diablo. Tiene que ser una identidad, porque lo que hace es que el pecado dice que se engaña, mata, se adueña y controla. Es un manipulador. Claro. Entonces tiene que ser una identidad. Y si es una identidad, es uno que viene para matar, para robar, para engañar, para hurtar, para destruir, es el diablo. Entonces no es una cosa, el diablo no es una cosa, el diablo es una personalidad. Claro. Es una realidad demoníaca. Asimismo es el pecado no es una acción, el pecado no es una cosa, el pecado no es algo que un día el pecado está, otro día el pecado no está. No, el pecado está continuamente en nosotros. Y ahora vamos a ver dónde es que está el pecado.
porque eso es algo muy, pero muy interesante. ¿Dónde es el pecado? Tiene que estar en un lugar, tiene que estar en una casa. Y esa casa es la carne, o en otras palabras, el alma. Porque la carne sencillamente dice que es el cuerpo, aparece en Génesis, como el cuerpo, pero este es el cuerpo del pecado. Entonces, en esta carne está compuesta por músculo, sangre y hueso, pero cuando se refiere a la carne... Y no es carne, es cuerpo, de verdad. Esto no es carne, es cuerpo. Pero cuando se refiere, está refiriendo al alma. Que el alma tiene la mente, la voluntad y los sentimientos, que es la capacidad evolutiva, el libre albedrío. La personalidad de uno es el alma. Claro, entonces el pecado mora, ese ser viviente que es el diablo, mora en nuestra carne, mora en nuestra alma. Entonces acuérdese, como dice el apóstol, no es el cuerpo, no es esto, no es que mora en eso, eso no tiene valor, eso es algo que lo usamos ahora, que lo usamos para comer naturalmente, para dormir, todo eso, pero en la carne de la cual estamos hablando es el alma, donde usted ya dijo que está la voluntad, están las emociones, están los sentimientos, está el pensamiento, eso es lo que somos nosotros como persona, y ahí es donde mora el pecado, es donde mora Satanás. Y por muchos años, perdón Carolina, por muchos años, los creyentes de la iglesia tradicional han vivido peleando con ese fenómeno llamado carne, pero lo miran como esta parte, lo que es el cuerpo, el músculo, la sangre y los huesos, mirando este cuerpo físico, y están peleando con este cuerpo diciendo que la carne, el cuerpo físico es su peor enemigo. Claro, y dice Pablo en Romanos 7, 15, 18, está hablando, dice que no soy yo el que hago eso, sino es el pecado que mora en mí que lo está haciendo. Entonces ahí vemos que él lo está reconociendo, esa carne que es corrupta, esa carne que daña. Y así mismo, así como está diciendo Pablo, que no soy yo que lo hago, esa carne que lo hace, así mismo Dios nos ve a cada uno de nosotros, nos ve como carne. Pero ahora vamos a hablarle un poco, apóstol Braulio, a nuestro público, de cómo es que nosotros nos convertimos en esa carne. ¿Por qué Dios nos ve a nosotros? Que entra a nosotros? Claro. El diablo. ¿Cómo entra ese ingrediente nuevo? ¿Cómo entra el que pecado? es Satanás? Porque el pecado dice es el pecado. Ay, pecate. Pero no, el pecado es el mismo diablo. ¿Cómo entra ese ingrediente llamado diablo y Satanás a dónde? A la carne, o sea, al alma de la persona, y morar en el alma, morar en esa casa y forjar una identidad corrompida dentro de nosotros. Claro, y eso ocurre es en el Edén, eso ocurre en el Edén. Entonces lo que está pasando ahí es que a Adán, y a Eva le dicen, pueden comer de todo lo que está ahí, pero uno que no puede comer y es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ese árbol de ese conocimiento del bien y el mal, lo que viene representando es el pecado, entonces representa a Satanás. Entonces Adán y Eva tenían la oportunidad de disfrutar, de comer, de ingerir, de hacer parte de su cuerpo, porque nosotros todos conocemos ese dicho que dice que nosotros somos lo que comemos. Tenían la oportunidad de comerse a Cristo, de ser parte de ese reino. Pero ¿qué hizo? Ingirió y comió el pecado y se hizo uno con lo que se comió, se hizo uno con el pecado, y hoy nosotros tenemos Satanás, el pecado que mora en nosotros, en nuestra carne o en nuestra alma. Cuando uno se come algo, lo que uno se come forma parte con uno. Por ejemplo, los que comieron pollo hoy, los que comieron pollo, los que comieron puerco, los que comieron bacalao, etcétera, etcétera. El que comió algo, eso que usted se comió está en su sistema, y si está en el sistema nadie lo puede sacar. Porque todos los cuerpos están formados por moléculas, y las moléculas no mueren y no desaparecen, sino lo que hace es que se transforman. Entonces, cuando uno come el pecado, ese pecado queda dentro de uno, queda dentro del sistema. Ahora, ¿qué pasa? A Adán le pusieron el árbol de la vida y el árbol del conocimiento y bien y el mal. Ese árbol del conocimiento, bien y mal, es el diablo. Y ese árbol de la vida era el Padre Jesucristo que estaba puesto allí. Pero Adán tenía un libre albedrío, una voluntad propia, y el Padre le dijo, come, y él voluntariamente no lo obligó, pero él no quiso comer del árbol de la vida, más bien comió del árbol de la muerte, y cuando comió del diablo, ese demonio llamado el diablo entró al sistema del hombre. Entonces vino a ser el hombre un alma,
muerta, porque el pecado, el diablo Satanás, penetró al hombre, está en el sistema. Le dice que si comieren de ese árbol, de cierto morirá. Entonces, eso es lo que pasó. Se comió ese fruto, se comió el pecado, se hizo uno con el pecado, se hizo uno con el diablo, y ahora vemos que entró el pecado, pero al mismo tiempo entró a la muerte, a la vida de Adán, a la vida de Eva. Entonces, ahora vemos esos dos elementos. Vemos al diablo, vemos al pecado, que ya dijimos que era el diablo, y vemos a la muerte, y son como que uno va con el otro va con el uno, entonces están como dos personas que están, como dos casados, que uno atrae al otro y otro lleva uno se llevan entre sí. Sí, porque donde está el pecado también está la muerte. La muerte. Donde está el